Pues no acababa yo de ofreceros un vídeo de relleno sobre los Anillos de Poder con noticias que no lo eran, en plan contenido de mantenimiento para que no se nos olvide en lo que estamos, y el día en el que lo estreno sale una noticia más o menos de verdad sobre la producción de la tercera temporada de los Anillos de Poder. El tema es que, como informaba en aquel vídeo, todo el mundo suponía que la nueva temporada de las aventuras amorosas de Galadriel se estrenaría hacia agosto o septiembre de 2026, asumiendo un calendario de producción similar al que tuvo la segunda temporada. Pero llegó Robert Aramayo, el actor que encarna al futuro yerno de Galadriel, y en una entrevista a Deadline en la que se habla de su nueva película I Swear, en la que interpreta a John Davidson, un escocés con síndrome de Tourette, Give me a cork in my hand. Six. reveló un detalle pasajero del estado de la producción de la tercera temporada de Los Anillos de Poder, del que se deduce algo un tanto decepcionante para los fans de la incursión de Prime en la Tierra Media. Como digo, el detalle es pasajero, pero sus implicaciones devastadoras, al menos en lo que concierne a este vuestro canal, al que acudís para beber de las fuentes de la mandanga. Después de relatar lo desafiante que fue para Aramayo interpretar a alguien con síndrome de Tourette, el artículo de Deadline cuenta que el actor británico ahora está rodando la tercera temporada de Los Anillos de Poder a las afueras de Londres, aunque la primera temporada se rodó durante un largo periodo de tiempo en Nueva Zelanda, en plena pandemia. El rodaje lo mantendrá ocupado hasta finales de este año y luego tendré que encontrar trabajo rápidamente, dice riendo. Y ya está, eso es, el rodaje lo mantendrá ocupado hasta finales de año. ¿Y cuál es la movida aquí? Pues que si nos atenemos al calendario de producción de las dos anteriores temporadas, podemos deducir que no veremos la nueva temporada hasta 2027. Según recopila CBR, el rodaje de la primera temporada concluyó en agosto de 2021 y se estrenó a comienzos de septiembre de 2022, lo que supone alrededor de un año de postproducción. La segunda temporada se terminó de rodar en junio de 2023 y se estrenó más de un año después, a finales de agosto de 2024. Contando con que los tiempos de postproducción vayan a ser similares a los de las dos primeras temporadas, si el rodaje de la tercera temporada se extenderá hasta finales de este año, como revelaba Aramayo, la postproducción durará por lo menos hasta finales de 2026, lo que pone la fecha de su estreno más probablemente a comienzos de 2027. Pero esto podría ser peor todavía porque no está claro si el rodaje terminará a finales de 2025 o Aramayo se refería a su papel, es decir, que potencialmente el rodaje podría extenderse hasta comienzos de 2026, lo que retrasará todavía más el estreno de la temporada. En este sentido, otros medios como GamesRadar se muestran todavía más pesimistas, estableciendo la posible fecha de estreno en abril de 2027. Independientemente de la fecha exacta, resulta legítimo preguntarse si estos calendarios de producción son aceptables. Nos encontramos ante un fenómeno en el que las series se enfangan en costosísimas producciones que demoran alrededor de 2 años en sacar una nueva temporada. Para una serie de 5 temporadas como Los Anillos de Poder, esto implica una década como mínimo de la vida de los espectadores, a los que se les pide que mantengan su fidelidad durante todo ese tiempo. Es posible que para producciones de gran calidad y relevancia cultural, este tipo de calendarios de producción tan dilatados afecten de manera menos negativa, e incluso podría concebir que puntualmente, para producciones que han tenido una recepción extraordinaria, la demora entre temporadas podría aumentar el efecto hype, como ocurre con Curb Your Enthusiasm de Larry David, quizá mi serie de comedia favorita, que llegó a tener hiatos de entre 3 y 6 años entre algunas temporadas sin que ello afectase a su audiencia. Pretty cute. No obstante, de forma general parece ser que tiempos dilatados entre temporadas afectan negativamente a las producciones, y si esto es así para series con una buena recepción general, imaginaos para una serie tan divisiva como Los Anillos de Poder. Aunque su notable caída de audiencia entre la primera y la segunda temporada puede atribuirse a la decepción y a la alienación del público objetivo, no me cabe duda de que en gran medida una buena parte de la audiencia que habría seguido viéndola en la segunda temporada se bajó del barco al disiparse el interés que le quedaba en la eternidad del océano de 2 años transcurridos desde la temporada 1. Una caída del 60% de audiencia es una animalada y nada hace suponer que la tendencia no vaya a mantenerse, especialmente si la tercera temporada tarda más de 2 años en llegar. Esto plantea la cuestión de si los responsables sabían dónde se metían, porque una inversión tan descomunal debería haber tenido esto en cuenta. No se trata solo de hacer un producto que enganche, sino de poder mantener un ritmo aceptable que no afecte negativamente los índices de audiencia, y yo creo que aquí se vinieron bien arriba. Lo que quiero decir es que para unos pájaros sin experiencia en guión, dirección o producción, enfangarse con un formato como el de la obra coral les quedó grande. Así, no solo los dilatados tiempos de producción se derivan de la falta de experiencia o la incompetencia, como el hecho de invertir semanas en filmar escenas de acción que realmente demorarían días, sino de un guión excesivamente ambicioso para las capacidades reales de producción.
Hay un poco de efecto Rey Midas en todo esto. Al querer contar básicamente la historia de todos los grandes acontecimientos de la Segunda Edad, McKay y Payne, que recordemos no habían producido ni un solo cortometraje y lo único que habían estrenado en su vida fue una obra de teatro en la escuela cuyo título les sirvió para bautizar su productora 1040 PM, pues como digo, al querer contar toda la Segunda Edad se pillaron los dedos. Se liaron a contar un montón de historias paralelas, Númenor, las tierras del sur, los pelosos, los enanos, cada una de las cuales con sus propias exigencias de producción, lo cual no solo encarece todo, sino que complica la producción, en vez de centrarse en contar bien una historia. Respecto a esto, tengamos en cuenta el caso de Juego de Tronos, que fueron sacando una temporada por año desde su estreno en 2011. Creo que es uno de los mejores ejemplos de buen hacer en la producción de una serie. Fijaos que empezaron por abajo, con intrigas palaciegas que no exigían grandes medios de producción, más allá de algunos decorados, y aquí se aprovechó mucho el escenario real con gran inteligencia, y un buen vestuario. Simplemente una historia muy bien contada. Eso es lo primero. Sin embargo, Los Anillos de Poder buscó venderse desde el principio como una gran superproducción con grandes decorados y medios y efectos visuales ambiciosos. Criaturas, volcanes, toda la puta fauna de la Tierra Media. Hasta nos metieron pelosos en una historia que no los necesitaba. Y entre nosotros, sigue sin necesitarlos. Esa ambición de Rey Midas estuvo ahí desde el principio y creo que es una de las cosas que de forma más o menos inconsciente más rechazo produjo en la audiencia decepcionada. Un Goliat como Amazon echando el presupuesto más grande jamás visto en una producción televisiva para acabar recibiendo una pedrada en la frente proveniente de la onda de su propia ambición capitalista. Fijaos que Juego de Tronos fue progresivamente aumentando sus valores de producción conforme la serie ganaba momentum. Funcionó porque empezó por abajo, por los fundamentos, concentrando el presupuesto en la historia y el talento, en vez de en los fuegos artificiales. Y obviamente estoy dejando fuera de esto las dos últimas temporadas que precisamente pincharon por descuidar el fundamento de la historia. Y Los Anillos de Poder, buscando ser más grande en la segunda temporada, se desinfló aún más. No solo cayó su audiencia a menos de la mitad, sino que incluso recibió todavía menos nominaciones a los Emmy que la primera temporada, como veremos en un rato. En definitiva, un caso antológico de efecto Midas, por si alguna vez necesitáis un ejemplo a mano. Este es sin duda arquetípico. Resulta incluso irónico que el primer guión que McKay y Payne movieron por Hollywood en busca de productor fuese precisamente su versión del Rey Midas. Bueno, que sobre el retraso de la tercera temporada no ha habido ninguna declaración por parte de Prime o de Amazon MGM Studios y, dado el hermetismo con el que la productora trata los detalles de producción, incluso podría ser que Robert Aramayo hubiese hablado de más al revelar el detalle de que estará ocupado con el rodaje de la tercera temporada de Los Anillos de Poder hasta finales de 2025. Pero vamos, vista la escasez de noticias que trascienden de nuestra amada serie nodriza, no podemos estar sino agradecidos que Aramayo nos moje la lengua con unas gotas de mandanga. Que, por cierto, hablando de mandanga, no puedo evitar sacarle punta a otro trocito del artículo de Deadline. Leo. Aramayo ha hecho un gran trabajo interpretando a Elrond en Los Anillos de Poder, pero esta es su actuación revelación. Le lleva a otro nivel. ¡A otro nivel! A ver, es verdad que Aramayo está como mínimo correcto en Los Anillos de Poder, pero ¿alguien tenía dudas de que cualquier otra cosa en la que se implicase él o cualquier otro actor le llevaría inmediatamente a otro nivel? Esto me hace también preguntarme si lo de interpretar a alguien con Tourette no le habrá venido de perlas a Aramayo como terapia para sacarlo todo a golpe de coprolalia después de haber pasado por Los Anillos de Poder. Dame la carne y sírveme la cruda. Give me a cock in my hand. Six. En todo caso, la verdad es que me alegro de que los actores de Los Anillos de Poder tengan vida actoral relevante más allá de esta serie, pero no dejo de preguntarme cuáles son las razones por las que actores competentes como Ciarán Hinds en la segunda temporada, o ahora en la tercera que se han apuntado Eddie Marsan o Campbell Bower, pues se sumarían alegremente al sainete tolkieniano de McKay y Payne, de la misma forma con que sueño un día con escuchar las verdaderas razones por las que Joseph Mowle y Nazanin Boniadi se apearon de la producción. Sé que estoy tremendamente sesgado, pero a día de hoy sigo sin tener claro si participar en esta serie se considera de forma amplia en la industria pues un éxito, como salir en una de Star Wars o en una de Marvel, o hace que te conviertas en un meme. Y bueno, para terminar de rellenar este vídeo, un comentario sobre los Emmy, porque las nominaciones me pillaron de vacaciones y no abordé todavía el asunto. Resulta que Los Anillos de Poder ha recibido esta vez, a pesar de todos sus esfuerzos, una sola nominación. Además, en la categoría de mejores efectos visuales en una temporada o una película. Y ya veremos el lunes 15 de septiembre qué tal le van las cosas, porque compite con Andor, Dune Prophecy, La Casa del Dragón y The Last of Us, todos ellos rivales demasiado serios como para que la telenovela con orcos de Prime tenga alguna posibilidad
posibilidad. Recordemos que en 2023 Los Anillos de Poder recibió un total de 6 nominaciones en categorías secundarias o técnicas sin obtener finalmente ningún premio. No sé vosotros, pero a mí me sigue resultando muy chocante que una serie basada en las obras de uno de los autores más influyentes de la cultura popular moderna, que definió todo un género y con una inversión superior a 66 Godzillas minus one, no haya visto en 2 temporadas ninguna nominación en ninguna de las grandes categorías. Y no será porque no lo intentaron, porque sabemos que, por ejemplo, Charlotte Brännström, quien dirigiera algunos de los episodios de la segunda temporada, muy orgullosa había presentado el episodio final a los Emmy en la categoría de Mejor Dirección. Pero si ya cualquier fulano se podía dar cuenta de los agujeracos que tenía el capítulo, imaginad los profesionales de la academia que lo tomaron en consideración. Pues nada, menudo pedazo de vídeo de relleno que os acabo de colar otra vez. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito para el Emmy a los mejores efectos visuales en una temporada o película y explicadme por qué no Los Anillos de Poder. Venga, eso fue todo. Like, suscripción, campanita y nos vemos pronto. ¡Chao!